Entonces vamos a darle, decía, continuidad a la evaluación financiera. Ya en la clase anterior habíamos estado hablando un poco de esto y haciendo un resumen rápido. Recordemos que lo primero que vimos era la parte de en qué consistía la evaluación financiera, cuándo se hacía, cómo se hacía, ¿verdad? En qué momento y cuál era la forma, en este caso, de llevar a efecto los diferentes tipos de evaluación. Hablamos de los objetivos también de la evaluación financiera, por qué es importante y para qué nos va a servir la evaluación financiera. Y también hablamos, ¿verdad?, de la parte de las inversiones que son necesarias realizar en un proyecto. Hablamos de la parte de las inversiones fijas o tangibles, que decíamos que esas inversiones son todos los activos que necesita la empresa para la transformación de la materia prima en productos terminados principalmente, y que son inversiones que normalmente se deprecian. Decíamos que existía el método de depreciación de línea recta, depreciación de suma de los dígitos de los años, depreciación de doble declinación de saldo, y que lo que más se utiliza de acuerdo a las leyes de nuestro país es la línea recta. Si se quiere utilizar cualquier otro método, pues obligatoriamente se tiene que tener una autorización de la Dirección General de Ingresos. Las inversiones diferidas o intangibles, como su nombre lo dice, es todas las inversiones realizadas en activos de carácter intangible y que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Aquí se hablaban de un sinnúmero de inversiones, como por ejemplo patentes, licencias, permisos que son necesarios para iniciar la parte de la puesta en marcha del proyecto. Y decíamos que este tipo de inversiones normalmente no se deprecian, sino que se amortizan. Significa que pierden valor a lo largo de la vida del proyecto. En el caso de las inversiones en capital de trabajo, decíamos, era el capital necesario para que el proyecto comience a operar durante un ciclo productivo, desde que entra la materia prima hasta que regresa ya el producto terminado en forma de efectivo directamente a la empresa. Entonces es un periodo de tiempo que hay que considerar. Decíamos que las inversiones en capital de trabajo no se deprecian, no se amortizan, pero que sí se recuperan al valor de la vida, al valor del final de la vida del proyecto. Ahí se van a recuperar. Tenemos una recuperación en capital de trabajo. Otro elemento que vimos por ahí son los costos del proyecto. Decíamos todas las erogaciones que habrían de realizarse para la obtención del bien o del servicio durante toda la parte operativa directamente del proyecto. La parte de las inversiones es durante la etapa de ejecución, ¿verdad? La parte de los costos del proyecto es durante la fase de operación del proyecto. Y para eso decíamos de que teníamos los costos asociados al proceso de producción, que era la fabricación propia del bien o la prestación del servicio, y que esto abarcaba mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de fabricación, así como algunas depreciaciones. Los gastos administrativos que tenían que ver con la parte de sueldos y salarios del personal necesario para la gestión administrativa del proyecto. Estos gastos administrativos, recordemos que se hacen igual que los costos de producción a lo largo de la vida del proyecto. Teníamos por ahí, por ejemplo, los salarios del gerente, el salario del contador, ¿verdad? Los pagos de servicios públicos, algunos pagos de impuestos que se tengan que hacer. Los gastos de venta que tenían que ver con el proceso de la distribución y comercialización de los bienes o de los servicios que la empresa está generando. Entre ellos, pues, el salario del gerente de venta, el salario del personal de venta, el salario, decíamos, de todo el personal que está ligado a dicho proceso, los que andan distribuyendo los productos. Hablábamos de combustibles, lubricantes, mantenimiento de equipos de reparto, etcétera, así como depreciaciones. Y los gastos financieros, que son los gastos que se incurren particularmente cuando hay un financiamiento para el proyecto. Cuando se tiene financiamiento,
directamente para el proyecto, entonces acá pues se incurren en gasto financiero a través de los intereses que se tengan que pagar o cualquier otra gestión financiera que normalmente el proyecto tenga que realizar durante esté en su fase de operación. A eso es lo que le llamábamos los costos del proyecto, ¿verdad? Los costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta y los gastos financieros. Eso es lo que teníamos y habíamos dicho en la clase anterior a manera de resumen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, a continuar y hablando de los ingresos y beneficios del proyecto. Recordemos que los ingresos o beneficios del proyecto son todos los flujos de efectivo, entradas de flujos de efectivo que van a ser generados debido a la parte operativa del proyecto. Normalmente la operatividad del proyecto está en la generación, en la producción del bien o en la generación del servicio, o también puede ser que sean algunos beneficios del proyecto que se dan particularmente cuando el proyecto está cerrando. Por ejemplo, hablábamos del valor de rescate, que es un valor que se obtiene al final de la vida del proyecto. Hablábamos también de la recuperación del trabajo, la recuperación de capital de trabajo, que también se obtiene al final de la vida del proyecto, así como cualquier otro beneficio que podamos generar. Entonces hablamos de beneficios que pueden ser directos y beneficios que pueden ser de tipo indirecto. Los beneficios directos normalmente es para lo que se ejecuta, para lo que se realiza normalmente el proyecto. Es la venta de los bienes o servicios que se van a generar con el proyecto, o bien pueden ser ahorros de costos que normalmente se generan con la adquisición de algún activo, de alguna maquinaria que tenga que ver también con la parte operativa del proyecto. Otro tipo de beneficios son los beneficios de carácter indirecto, obtenidos, decimos, particularmente por la venta de maquinaria al final de la vida del proyecto, maquinaria que ya está obsoleta, maquinaria que tal vez ya tiene mucho tiempo de estar en la empresa y no se ha logrado deshacerse de ella, sin embargo se puede vender y se obtiene en este caso un beneficio. Aquí hay que recordar que cuando la venta de maquinaria obsoleta supera al valor en libro, ese diferencial está sujeto de impuestos. O sea que si la maquinaria ya venció su vida útil, ya está en la empresa, no se está utilizando, pero todavía tiene, por ejemplo, un valor de rescate de 1,000, si esa maquinaria la logro vender en $2,000, entonces eso significa de que hay un diferencial. En el libro teníamos 1,000, la estamos vendiendo en 2,000, entonces hay un diferencial de 1,000 y ese diferencial de 1,000 está sujeto de impuestos. Entonces, ese ingreso por venta de maquinaria normalmente lo vamos a tener sujeto de impuestos. O sea, hay que calcularle el impuesto sobre la renta. A lo que no se le calcula impuesto sobre la renta es al valor en libro, al valor de rescate final. Si decimos que su maquinaria, el valor de rescate final era 1,000, esos 1,000 no tienen, en este caso, no están sujetos de ningún tipo de impuesto. Otro tipo de beneficios indirectos, por acá tenemos los beneficios, en este caso la venta de subproductos o materiales de desecho generados por el mismo proyecto y la recuperación de capital de trabajo. Recordemos, bueno, la venta de subproductos normalmente también está sujeta de impuestos. La venta de materiales de desecho también está sujeto de impuestos. La recuperación de capital de trabajo que se hace al final de la vida del proyecto, eso sí no está sujeto de impuestos. Entonces hay que estar claro de esos beneficios, cuáles están sujetos de impuestos, cuáles no están sujetos de impuestos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces los beneficios que constituyen movimientos de caja, aquí hay algunos que son, hay movimiento de caja, la venta de los bienes o servicios, la venta de residuos o subproductos, los ahorros de costo y las ventas de activos. Son movimientos, o sea, hay movimiento de caja, o sea, hay entrada de dinero, o sea, se refleja realmente como una entrada de dinero. Cuando vendemos un bien, cuando vendemos un subproducto del mismo producto, el ahorro de costo, que tal vez es cierto que no se mira como una entrada de dinero, pero es como que evitamos que haya una salida de dinero. O sea, cuando nos ahorramos, digamos, de darle mantenimiento a la maquinaria, entonces no estamos desembolsando dinero por
por la reparación de maquinaria. Entonces, al no desembolsar dinero, ese no desembolso representa un ahorro de costo que se mira como un beneficio para la empresa. La venta del activo, decíamos, al final de la vida útil, si es que todavía se puede vender. Y tenemos también los beneficios que no constituyen movimientos de caja, que simplemente son dos. No hay movimientos de caja porque son, en este caso, beneficios que se miran a lo largo, digamos, en la parte final del proyecto, que es la recuperación de la inversión de capital de trabajo. Así como entra capital de trabajo al inicio, tenemos que tenerlo disponible al final, y el valor de desecho del proyecto, que también pues no se mira como una entrada de efectivo, o sea, no hay movimiento de caja. Entonces, en estos últimos dos, uno no mira realmente el movimiento de caja, o sea, no hay entrada de dinero, pero que sí se reflejan directamente en el flujo de caja, o sea, son beneficios directos, beneficios que tenemos que considerar para efectos del flujo de caja. Por ejemplo, acá, en esta tabla que estamos poniendo por ahí, hablamos de los beneficios que siempre van a ser a efectos de impuestos para que estemos claros, ¿verdad? Las ventas de producto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una venta de producto de 10.250 cada año. Hay una venta de un activo de 1.500. Insisto en algo, este 1.500 es un valor de venta de activo por encima del valor de rescate. ¿Verdad? Está por encima del valor de rescate. O sea, para que yo lo pueda poner aquí y sea sujeto de impuesto, es que yo estoy vendiendo un activo que ya está obsoleto en 1.500 por arriba del valor de rescate. Si el valor de rescate es 0, eso significa que lo estoy vendiendo en 1.500. Si el valor de rescate es 1.000, eso significa que lo estoy vendiendo en 2.500. Si el valor de rescate es 500, significa que lo estoy vendiendo en 2.000. O sea, los 1.500 es, para que pueda ser sujeto de impuestos, normalmente es lo que está por encima del valor de rescate. La venta de residuos, ¿verdad? Del mismo proyecto, que normalmente eso, cualquier residuo es sujeto de impuestos, y la venta de subproductos que también son sujetos de impuestos. Entonces, todo esto lo sumo para ver, digamos, cuántos son los beneficios totales del proyecto, ¿verdad? Estos serían los beneficios totales del proyecto en función de quién, en función de lo que está sujeto de impuestos, en función de ese valor. Pero también tenemos, decíamos, los beneficios no afectos de impuestos. Los únicos dos beneficios no afectos de impuestos en este caso va a ser el valor de desecho, que ya sabemos que lo vamos a tener al final, y la recuperación de capital de trabajo, que también va a estar al final. Estos dos elementos son beneficios no afectos de impuestos, van a ir en la parte de abajo, recordemos, del flujo de caja. Son beneficios que no se nos pueden olvidar, ¿verdad? Si hay entrada de capital de trabajo al inicio, obligatoriamente tenemos que tener recuperación de capital de trabajo al final. Y el valor de desecho contable normalmente se saca de la tabla de depreciación. Recordemos que este dato se saca de la depreciación, ¿verdad? Entonces ahí hay que buscar el dato que esté reflejado en la tabla de depreciación para ponerlo acá como valor de desecho. Eso es en cuanto a los beneficios del proyecto. Entonces recordemos, tenemos beneficios directos, beneficios indirectos, o bien puede ser beneficios que influyen en movimiento de caja o beneficios que no incluyen movimiento de caja, o podemos tener beneficios a efectos de impuestos o beneficios no a efectos de impuestos. O sea, la clasificación es mutuamente excluyente, ¿no? O sea, no podemos tenerla en diferentes clasificaciones. Ahí lo hemos puesto desde 3 puntos de vista, los beneficios que se pueden generar en todo proyecto. Entonces, no hay que olvidar los beneficios y considerarlos dentro del proyecto. Claro, lo más importante aquí es el producto que se va a fabricar con el proyecto. Eso es lo más importante, tener presente cuál es el producto. Se supone que venta de producto o venta de servicio es lo que va a generar normalmente la rentabilidad del proyecto. Es lo más importante. No puede ser que la venta de activos o la venta de residuos o la venta de subproductos es lo que esté generando la rentabilidad del proyecto. Sería ilógico decir que esta venta de acá es lo que genera rentabilidad. Normalmente lo que genera rentabilidad es la venta del bien o del servicio
para el cual es creado normalmente el proyecto. Entonces, eso es en cuanto a ingresos o beneficios del proyecto. Otro elemento a considerar dentro de esta parte es el financiamiento del proyecto. Recordemos que hemos dicho que no todos los proyectos o no todos los inversionistas tienen suficiente capital para poder invertir en un proyecto y que por ende muchas veces cuando no se tiene todo el capital se recurre a un financiamiento del proyecto. Se buscan fondos que ayuden a financiar directamente el proyecto y estos fondos pues pueden provenir de diferentes fuentes, de alguna institución financiera, de alguna empresa en particular, puede provenir de otro inversionista, o sea, puede provenir incluso de una alcaldía. Claro, no es el fin de la alcaldía, pero sí pueden financiar en este caso algún tipo de proyecto o puede ser una institución financiera nacional o internacional, cualquiera de las dos condiciones. Normalmente, entonces, cuando se financia el proyecto, hay que ver el origen de estos fondos de inversión para que miremos cuánto es lo que nos van a prestar, cuánto es lo que en este caso necesitamos y cuánto es la disponibilidad que tenga la institución financiera que nos va a brindar en este caso esa opción de préstamo. Además de eso, tenemos que ver cuál va a ser el rendimiento. Y decíamos de que, bueno, que para la obtención de fondos del proyecto, pues hay que ver cuál va a ser la institución que va a financiar directamente el proyecto. En la parte del financiamiento hay que tener algunas condiciones que son necesarias tomarlas en cuenta para este proceso. Hay algunos antecedentes indispensables en todo proceso de negociación para podernos hacer acreedores de un crédito necesario para el financiamiento del proyecto. Algunas de las condiciones que se tienen que tener presente es el monto y lo que es el plazo y la tasa de interés, ¿verdad? O sea, cuánto es lo que necesitamos, el periodo de tiempo que vamos a pagar el préstamo y la tasa de interés a la que va a ser financiado el préstamo del proyecto. También tenemos lo que son las monedas y tipo de cambio, o sea, qué moneda vamos a requerir el préstamo, Córdoba, dólares, euros, etcétera, aunque Córdoba es difícil, ¿verdad? Dólares o euros, y el tipo, en este caso de cambio, en caso de establecer, digamos, alguna comparación entre diferentes tipos de monedas. Desembolsos y empleos de fondos, o sea, en qué momento vamos a requerir todos los fondos para el proyecto, si los requerimos al inicio, si los requerimos a la mitad del proyecto. Entonces es necesario pues estar presente cuando es el momento preciso para utilizar los fondos y que los necesitamos que la institución financiera nos haga, digamos, o nos dé parte de ese préstamo. Si hay periodo de gracia, pues hay que dejar establecido cuánto es el periodo de gracia. Recordemos que el periodo de gracia es el periodo de tiempo en el cual normalmente no se abona al principal. Recordemos eso, no se abona al principal de una deuda. Normalmente en este periodo lo único que se hace es pagar los intereses del préstamo. O sea, se deja de pagar todo la deuda, pero sí se pagan los intereses con el que se está financiando el préstamo. Hay que ver si hay una contrapartida local, o sea, si la institución financiera tendrá que validar cuánto es lo que va a aportar el inversionista, porque no necesariamente la institución financiera le va a prestar el 100%, eso es difícil. Siempre en todo proyecto, pues la institución dueña del proyecto o el inversionista dueño del proyecto tiene que financiar una parte. Las comisiones de servicio y otros cargos, normalmente la parte de los servicios por los trámites, digamos, del préstamo, hay que hacerlos a través ya sea de un abogado, un notario público, hay que hacer una serie de trámites para esto y entonces eso tiene también una comisión que pagarse. Las garantías y antecedentes crediticios que hay que tenerlas presentes, qué garantías vamos a poner para la parte del préstamo, qué antecedentes crediticios tenemos con otras instituciones a las cuales ya le hemos realizado préstamos con anterioridad, entonces también hay que poner esos antecedentes crediticios y tener presente el cuadro general del servicio de crédito, o sea, el calendario de pago. Ese calendario de pago, pues normalmente también hay que tenerlo presente para ver los momentos de tiempo en los que vamos a ir abonando al préstamo
cuál va a ser la cuota, cuántos van a ser los intereses y cuánto van a ser la parte del abono que vamos a ir dando a la deuda. Decíamos que para la parte de financiamiento de proyectos, normalmente hay diferentes métodos para financiar proyectos. Sin embargo, ¿verdad? El método que más se utiliza para esto y el que utilizan las instituciones financieras es el método de cuota nivelada. Recordemos donde la cuota es la misma durante toda la vida del proyecto. Existen otros métodos, ya decíamos, como el método de cuota proporcional, ¿verdad? Que normalmente también se puede utilizar, pero en este tipo de financiamiento ya sabemos que es método de cuota nivelada. La amortización de la deuda, recordemos que es el proceso mediante el cual vamos a ir extinguiendo gradualmente la deuda a través de los pagos que van a ser, en este caso, periódicos y que van a ser iguales en diferentes momentos de tiempo. Los pagos normalmente son hechos o la cuota es hecha para liquidar tanto el monto de la deuda como el monto de los intereses que normalmente estamos siendo acreedores a través del préstamo. Recordemos que dentro de los elementos característicos de una amortización está, decíamos, el valor de la cuota durante el periodo K, el abono a la deuda, o algunos libros le llaman amortización a la deuda o el abono al principal, y además de eso el interés que tenemos que pagar por la deuda, ¿verdad? En la medida, digamos, que nos pongan una tasa de interés, pues tenemos que pagar cierta cantidad de intereses que va devengando normalmente el préstamo o el principal, ¿verdad? La parte del principal que vamos adeudando. Recordemos que este tipo de cálculos normalmente es que los intereses los calculamos sobre el saldo de la deuda. No se calcula intereses sobre el principal, ¿verdad? Que se presta al inicio, sino sobre los saldos. En la medida que vayamos abonando más al principal, entonces ese interés va a ir disminuyendo. La cuota, recordemos que decíamos, permanece constante, el abono al principal va aumentando y los intereses normalmente van a ir disminuyendo en la medida que vayamos abonando al principal. Recordemos ahí también que para hacer ese cálculo por el método de cuota nivelada, ahí pongo las fórmulas, aunque no son necesarias. Recordemos que con Excel se puede calcular. Lo primero que se hace el cálculo es el valor de la cuota. La cuota, recordemos que es una fórmula que se establece a través de una anualidad de tipo ordinaria, que es como se hace el cálculo de la cuota, que va a permanecer constante durante todos los periodos. El interés va a permanecer constante, el plazo va a permanecer constante y el principal, en este caso, pues también va a permanecer constante. Tenemos también el cálculo de los intereses, que recordemos que es el saldo de la deuda, el saldo del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés. El cálculo del abono al principal, que simplemente el abono al principal es la cuota menos el interés. Y el cálculo del saldo después de cada pago, o sea, del saldo insoluto, donde el saldo insoluto en una fecha determinada es el saldo anterior menos el abono al principal o el abono a la deuda. Recordemos que esos eran los 4 elementos que tenemos que tener claros para hacer el cálculo de la tabla de lo que es el método de cuota nivelada, para construir completamente la tabla, tener claro cómo calculamos la cuota, cómo calculamos el interés, el abono a la deuda y el saldo que tenemos. Por ejemplo, acá recordemos, si decimos una institución financiera otorga un crédito de 125,000, este es el préstamo para el financiamiento de un proyecto de carácter agrícola. El préstamo se cancela, decimos acá, durante 10 años mediante cuotas niveladas anuales. O sea, cada año voy a pagar cierta cuota. Se estipula una tasa anual del 8% efectivo. Recordemos que esto es muy importante. Las tasas a las cuales vienen establecidos los préstamos. Las tasas, para poder hacer el cálculo de cuota nivelada, la tasa tiene que ser efectiva y tiene que estar dada efectiva en el periodo en el cual vamos a hacer los pagos. Aquí los pagos son anuales, entonces la tasa debe ser efectiva anual. Si los pagos fueran semestrales, la tasa tiene que ser
efectiva semestral. Si los pagos fueran trimestrales, la tasa tiene que ser efectiva trimestral. No se trabaja, recordemos, con tasas nominales. Si en algún préstamo nos dan una tasa nominal, obligatoriamente hay que pasarla a una tasa efectiva para el periodo vigente de pago. Y dice que a partir de esto, pues hay que elaborar un calendario de pago del préstamo. Recordemos el calendario de pago, pues, cómo hacer los cálculos de cada uno de ellos, cómo calcular la cuota, que ya decíamos, la cuota iba a permanecer constante durante los 10 periodos que se va a pagar la deuda. Recordemos que acá la cuota teníamos una fórmula para eso, o en Excel, ¿verdad? Pues aparece, se utiliza también una expresión que recordemos a esto le llamábamos pago, y esa función en Excel de pago pedía 3 datos, la tasa, el plazo y el principal. El principal en este caso es el saldo, que son los 125,000. El interés, recordemos que el interés sale del saldo multiplicado por la tasa de interés, y la amortización, que es la diferencia entre la cuota menos el interés. La amortización a la deuda, o el abono a la deuda, o el abono al principal, ¿verdad? 18,628 menos los 10,000 nos queda 8,000. Y el saldo, recordemos que el saldo insoluto es el saldo del periodo anterior menos lo que vayamos abonando a la deuda, o sea, menos la amortización. Entonces, 125,000 menos los 8,628,69 nos queda los 116,000. Hacemos lo mismo para todos los periodos. Recordemos que en Excel solo utilizamos fórmulas para el primer año y después copiamos la fórmula para el resto de celdas. Y recordemos que una manera de darnos cuenta acá es que el saldo al finalizar el plazo, esto nos tiene que quedar el valor de 0. La suma de todos los abonos a la deuda o de todas las amortizaciones me tiene que dar exactamente el monto del préstamo, que son los 125,000. Y la suma de la amortización más los intereses me da en este caso el monto total de la cuota. Los 125 más los 61 nos da los 186,000. Recordemos que eso era para elaborar el calendario de pago haciendo uso del método de cuota nivelada, que es la parte que más que vamos a utilizar particularmente para la parte de los proyectos. En el caso, pues ustedes recuerden, decíamos, en la parte de ingeniería económica se vio el otro método, el de cuota proporcional, donde esta cuota no era la misma. Lo que era igual era la amortización, o sea, el abono a la deuda era igual, los intereses se calculaban de la misma manera, la cuota salía de la amortización más el interés y el saldo se calculaba de la misma manera. La cuota se llama proporcional, decíamos en el otro caso, porque va disminuyendo la misma cantidad todos los años. Lo que disminuye el primer año, disminuye el segundo, disminuye el tercero y así sucesivamente. Por eso se llama método de cuota proporcional. Eso en cuanto al financiamiento. Ahora, en cuanto a la vida del proyecto o vida económica del proyecto, decimos que es el número de años que un proyecto podría ser una contribución económica a la empresa. Fíjense bien, aquí hay una relación entre proyecto y empresa. Recordemos que cuando el proyecto como tal comienza a operar, normalmente ahí se convierte en una empresa. Entonces, el periodo de tiempo durante la etapa operativa es lo que nosotros le llamamos la contribución del proyecto a la empresa. Esta vida económica va a depender de la naturaleza e importancia que tenga la inversión, va a depender del tiempo disponible para análisis y del comportamiento que también tengan los flujos de caja del proyecto. Normalmente esa vida económica está asociada con la vida de todos los activos, o la vida o el valor promedio de la vida de todos los activos que tiene el proyecto, ¿verdad? Uno pues establece más o menos un valor promedio de la vida de los activos del proyecto, la vida de los activos que tiene el proyecto, y en base a eso se puede sacar la vida del proyecto. Normalmente recordemos que la vida del proyecto puede ser mayor que la vida de los activos, o bien puede ser todo lo contrario. La vida del proyecto puede ser menor que la vida de los activos del proyecto. O sea, hay que tener cuidado porque eso nos va a servir para ver si necesitamos reemplazar, hacer inversiones de reemplazo
o no necesitamos hacer inversiones de reemplazo. O al mismo tiempo ver en algunas condiciones cuánto va a ser el valor de desecho después de que finaliza la vida del proyecto. Eso es en cuanto a la vida del proyecto. Después tenemos los flujos de efectivo. Bueno, acá en los flujos de efectivo, recordemos que decíamos que un flujo de efectivo determina la diferencia entre los beneficios y los costos incrementales. Óigase bien, esta palabra es muy importante. Incrementales. Lo que se incrementa el beneficio y los costos. Esto es particularmente, hay que tenerlo presente, porque no en todo proyecto van a haber beneficios incrementales. En algunos sí, en otros no. Eso va a depender del punto de partida que tengamos para el proyecto. Normalmente, si hablamos de un proyecto de cambio o sustitución de maquinaria, el beneficio incremental son los costos ahorrados por poner en práctica ese proyecto con la nueva maquinaria. O sea, lo que nos estamos ahorrando de costo. Por eso se llama beneficio incremental. Si hay un proyecto nuevo y ya estábamos pagando salarios por 10,000, pero ahora con el proyecto vamos a pagar 15,000, entonces el salario incremental es lo que vamos a considerar, que serían 5,000. Entonces se consideran beneficios y costos incrementales anuales del proyecto de tal manera que se puede evaluar la rentabilidad. Y para la elaboración del flujo de caja, recordemos, tenemos las inversiones, hay que detallar los beneficios, que ya lo hablamos, hay que definir los costos operativos, todos a lo que se llama precios de mercado, o sea, considerando todo lo que tenga que ver con la parte de impuestos, subsidios, aranceles o todo lo que son las distorsiones completamente del mercado. Entonces hay que considerar todo esto para el flujo de caja del proyecto o flujo de efectivo o flujo de fondo.